apóstol Pablo fue una persona que, por lo que podemos leer en sus escritos y ver en el libro de Hechos, escrito por Lucas, fue un hombre que entregó plenamente su vida al servicio del Señor Jesucristo, para el avance del reino de los cielos. En su vida este hombre también hizo muchos planes y suplicó al Señor para que sus planes se lleven a cabo. Rogó al Señor. También hizo peticiones personales. Y lo que yo quiero mostrarles hoy, lo que quiero estudiar con ustedes hoy, es que el Señor en parte concedió a Pablo muchas de las peticiones que él hizo. Muchas. Otras peticiones simplemente les dijo que no concedió otras peticiones. Otras le dijo que sí, pero no como él hubiera querido que fueran. Y otras, el Señor las cumplió y las concedió mucho más de lo que él pudo imaginar. Así que en base a esto que se puede ver en la palabra del Señor, en la vida de Pablo, en su interactuación con el Señor mientras él trabajaba en la obra, yo quiero compartir con ustedes lo que podemos ver en Romanos capítulo 15 del 22 al 33. Este es un texto que aparentemente alguien podría leerlo de corrido y no hay mucho. Pero detrás de este texto tan sencillo, algo que parecería tan de trámite, hermanos, hay muchísimos principios que nosotros podemos sacar en el día de hoy. Así que la prédica de hoy se llama Mis planes y la voluntad del Señor. Repito, mis planes y la voluntad del Señor. Quiero hablarles acerca de los planes que uno puede tener y las prioridades por encima de nuestros planes, la planificación dentro de la providencia del Señor y la relación entre la planificación y la oración. ¿Cuál es la relación entre, repito, la planificación y la oración? Dice en Romanos capítulo 15, versículo 22, lo siguiente, y les pido que presten mucha atención. Por esta causa, dice el apóstol, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, de ir a ustedes. Versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años, atiendan bien esa palabra, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré con vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado, que haya pasado bien, que me haya confortado, significa eso, con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, las iglesias de Macedonia y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, pues si los gentiles han sido hechos partícipes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, esa ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros, que así sea. Amén. Hermanos, esto parece simplemente un itinerario de viajes.
uno lee esto, repito, es un itinerario de viajes. Y ruego al Señor que puedan ver que es mucho más que eso. Hermanos, es prudente hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Aquí estamos viendo la planificación de un viaje por parte de Pablo. Toda planificación nos ayuda a organizarnos, a priorizar algunas cosas por encima de otras. Nos ayuda a prever problemas y a saber si contamos o no con los recursos necesarios para llevar a cabo el objetivo o llegar a la meta. Una planificación sirve para eso. Las personas deberían de planificarse, las empresas serias se planifican, las iglesias también deben de hacerlo. Es un acto de prudencia. Decía alguien, haciendo como un juego de palabras, no es prudente que el plan sea improvisar, es mejor improvisar teniendo un plan. Así que todo creyente que planifica debe hacerlo en el Señor. Esto significa que debemos pensar en el futuro, contemplando que el Señor podría cambiar en su soberanía todo lo que hemos planeado. Y cuando eso ocurre, hermanos, cuando Dios toca nuestros planes, nuestra actitud como siervos suyos debe ser la correcta. Cuando las cosas no pasan como lo pensamos, nuestra actitud debe ser la correcta. Amén. En Romanos capítulo 15, del 22 al 33, como ya les dije, estamos viendo aparentemente una planificación. Pablo está planificando un viaje que consta de varios tramos. Él está como dándole a los romanos un itinerario de dónde iba a ir, primero dónde, por dónde iba a pasar. Y una de las cosas que se puede ver es que él manifiesta que hace años él tenía el deseo de ir a ver a los cristianos que estaban en Roma. Quiero comenzar diciendo que la razón principal por la que Pablo escribió su carta a los romanos era para confirmarlos y reafirmarlos en la fe. Y quiero leerles algunos textos de Romanos para que ustedes puedan tener el concepto correcto de cómo Pablo veía a los cristianos en Roma. La iglesia en Roma era una ciudad, era una congregación con una fe sólida. Eran sólidos los romanos y eran bastante maduros en la fe. Miren lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe, cristianos romanos, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y yo vuelvo a decir esto, lo dije muchas veces cuando estudiamos el libro de Romanos, qué bueno que tu iglesia sea famosa por su fe. Amén. No es famosa por su edificio hermoso, por su aire acondicionado que congela, por sus asientos o butacas de cine, porque el pastor es hermoso y habla muy bien, por el show de luces y por cómo tocan los músicos. El guitarrista baja de una correa mientras... No eran famosos por el show, no eran famosos por la majestuosidad de sus templos. Pablo les está diciendo a ellos de que vuestra fe, que la fe de ustedes se divulga por todo el mundo. Obviamente es hiperbólico, ¿verdad? Se está hablando de la fe de ustedes, cristianos en Roma. Así que fe tenían y era robusta, fuerte, sólida en Cristo Jesús. No solamente eso, más adelante en Romanos capítulo 15 también les dice Pablo: pero yo estoy seguro de que ustedes, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad
y llenos de todo conocimiento. Dos cosas importantísimas para una iglesia. Solo conocimiento no basta, amén, ¿verdad que no basta solo conocimiento? Y solamente bondad tampoco es suficiente. Porque con buenas intenciones y con un buen carácter, sin conocimiento, hermanos, vamos rumbo al... Pero solo conocimiento es legalismo. Así que ellos estaban llenos de bondad, un corazón misericordioso, amable, tierno, sensible al Señor, pero también llenos de conocimiento. Así que, hermanos, la iglesia en Roma era la iglesia. Yo sé que ustedes están llenos de bondad y llenos de conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma al momento de haber escrito esta carta, porque él escribió Romanos estando en Corinto. Y eso es muy importante a la hora de que les voy a mostrar todo lo que él hizo, o todo lo que pretendió hacer con estos planes de viaje. Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma al momento de escribir esta carta, pero él manifiesta en la carta su enorme deseo, su contundente anhelo de ir a visitar a los cristianos en Roma. ¿Quién no quisiera ir a ver Roma? Una iglesia famosa por su fe, llena de bondad y llena de conocimiento. ¿Quién no quisiera ir a ver esa iglesia? ¿Cómo interactúan? ¿Cómo interactúan los más maduros con los menos maduros? Los más fuertes en la fe con los más débiles. De hecho, que está ahí eso en Romanos capítulo 14 y 15. ¿Cómo exponen la palabra? ¿Cómo interactúan con la oposición externa? ¿Cómo interactúan con el veneno interno que siempre quiere meterse en las iglesias? ¿Cómo lo hacen? Cualquiera quisiera ir a pasar tiempo ahí y compartir con ellos. De hecho, que dice Pablo en Romanos capítulo 1, para que seamos mutuamente confortados. Yo a ustedes y ustedes a mí. Él deseaba ir a Roma. Dice en Romanos capítulo 9, versículo 10, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Él ora en sus oraciones. ¿Pero de qué manera? Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Entonces, repito, estos versos nos ayudan a ver el concepto que tenía Pablo de la iglesia en Roma y obviamente el deseo que él tenía de ir a pasar un tiempo con ellos. Deseo que tendría cualquier creyente en pasar tiempo con hermanos así, de esa forma. Repito una vez más, en Romanos capítulo 15, 22 al 33, vamos a leer mucho más que simplemente una planificación de un viaje. Una de las cosas que se puede ver en esta porción del 22 al 33, y específicamente en el versículo 32, ya adelantándome un poco, es lo que también está en Romanos capítulo 1:10. Y es el principio básico que se constituyó en el fundamento de la vida de Pablo. Y él plasma esta verdad de la siguiente manera: por la voluntad de Dios. En otras palabras, si así Dios lo quiere. Ese principio marcó la vida de Pablo. Dice un comentarista, este principio de vivir por la voluntad de Dios dirigía todas las cosas que Pablo pensaba, decía, escribía y hacía. Amén. Así que, hermanos, todo creyente debe de vivir en y por esta verdad. Nacemos, vivimos y morimos por la voluntad de Dios. Amén. Estás aquí hoy por la voluntad de Dios.
Hoy despertaste, abriste los ojos y miraste el techo de tu habitación o a la persona que estaba dormida a tu lado. Por la voluntad de Dios. Todos debemos de vivir en y por esa verdad. Es por la voluntad de Dios que estamos aquí. Es por la voluntad de Dios que nuestros planes ocurren o no. Y Dios da, Dios quita, sea el nombre de Dios engrandecido. Jamás pecaremos atribuyendo a Dios un despropósito alguno en las cosas que hace o simplemente deja de hacer. Así que el primer punto que yo quiero hablar hoy es acerca de las prioridades y nuestros deseos. Nuestras prioridades deben estar por encima de nuestros deseos, por más buenos que estos deseos sean. Repito, nuestras prioridades deben estar por encima de nuestros deseos, por más bueno inclusive que estos deseos sean. Y eso es lo que voy a mostrarles aquí con el actuar de Pablo. Pablo prácticamente concluye su carta expresando el mismo deseo que al inicio, obviamente, el ir a visitar a los hermanos en Roma. En Romanos capítulo 1:13, ya les dije que él se había propuesto muchas veces, dice, muchas veces me he propuesto, muchas veces lo he planeado, significa ir a verles, ir a veros, pero he sido estorbado, dice él en Romanos capítulo 1, versículo 13. He sido estorbado. Entiéndase por esto que él pretendía hacer algo, él planeó hacer algo, pero una fuerza mayor ha hecho que él no pueda hacer eso. Él fue estorbado. Pero ¿cuál fue la razón por la cual él no pudo ir a Roma? ¿Cuál fue el estorbo? ¿Cuál fue el estorbo? Bueno, aquí en el capítulo 15 está la respuesta. Miren, él comienza esto en el capítulo 1. Fui estorbado. Pero él deja en suspenso ese estorbo. Y recién en el capítulo 15, él dice qué fue aquello que le estorbó. Y ya están mirando ustedes por la curiosidad que le está. ¿Cuál fue el estorbo? Bueno, Pablo dice que el motivo por el cual no fue aún a ver a los hermanos en Roma era su compromiso en cumplir su misión, que era anunciar el evangelio en aquellos lugares en donde nunca había sido anunciado el nombre de Cristo. Eso era el estorbo. De hecho, en Romanos capítulo 15, yendo un poquito más arriba, para que el 22 tenga sentido, dice en Romanos capítulo 15, en el 20 y en el 21, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, sino para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Fui a anunciar a Cristo en aquellos lugares en donde nunca él había sido anunciado, como dice el profeta. Y aquí es donde el 22 tiene sentido. Por esta causa, por esta razón, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Así que no era un estorbo malo. Satanás lo estorbaba. No, su llamado lo estaba estorbando. Por esta causa, por esta razón, repito, por ir a predicar del Señor en lugares donde nunca se había oído de Él, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El compromiso de su llamado era mayor que su deseo de ir a pasar con sus hermanos en Roma. Así que yo les pido que unan esta secuencia de ideas para que esto se fije. Porque acá el punto es entender de que
de que nuestras prioridades están por encima de nuestros deseos, por más buenos que estos parezcan. Porque uno diría, Pablo, hace una pausa y anda a pasar bien con los romanos. ¿Qué tiene de malo eso? No tiene nada de malo, pero hay una prioridad. Yo tengo que cumplir mi misión. Así que les pido que unan esta secuencia de ideas para fijar esta verdad. Pablo había oído de la fe de los romanos, que era robusta. 2, sabía que era una iglesia llena de bondad y conocimiento. 3, tenía un enorme deseo de ir a visitar y compartir con ellos. 4, muchas veces hizo planes. 5, pero una causa mayor se lo impidió. ¿Cuál? Que escuchen del Señor aquellos que nunca habían oído de Él. Pablo básicamente les está diciendo a los romanos que desea verlos, pero que había una prioridad por encima de su visita y de pasar tiempo con ellos. Y es que habían otros que lo necesitaban más. El apóstol Pablo, repito, era un hombre entregado a su misión. La estrategia misionera de Pablo era establecer iglesias en las principales ciudades para que luego de estas ciudades se expanda el evangelio a pueblos y aldeas. Esa era su misión. Y dice en el versículo 22, de nuevo repito, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y quiero adelantarme un poco más en el texto porque unos versos más adelante está la misma idea en cuanto a prioridades por encima de deseos. Él dice en el versículo 23, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero verlos o veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con ustedes, con vosotros. Y otra vez en el versículo 25, del versículo 25 al 28 está la idea de prioridades. ¿Por qué? Porque dice en el 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. Pues les pareció a los de Macedonia y Acaya bueno, y son deudores de ellos, pues si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto, llevar la ofrenda, repito, de los de Macedonia y Acaya a los de Jerusalén, ahí iré a verlos rumbo a España. Y aquí yo les pido que me presten atención, porque necesitan entender este punto principalmente. Hermano, si abrís generalmente las últimas tapas de las Biblias comentadas, William Hendrickson lo tiene ahí en su comentario, pero voy a poner así como en términos de posicionamiento para que entiendas bien la importancia de esto. Pablo estaba en Corinto cuando escribió la carta a los romanos. Prácticamente el extremo del imperio era España. Corinto, España. Aquí prácticamente en el medio está Roma. Pablo dijo, de Corinto voy a ir a España para predicar, para hacer lo que tengo que hacer, y de paso voy a visitarles. Pero, y miren bien esto, pero antes tengo que hacer algo. Tengo que ir, miren esto, a Jerusalén. Tengo que prácticamente, lo que está diciendo es que tiene que ir prácticamente 1.500 kilómetros en dirección opuesta. 1.500 kilómetros en dirección opuesta. Para que te hagas una noción, entre Asunción y San Pablo
por carretera hay 1.345 kilómetros. Asunción, San Pablo, en carretera. 1.345 kilómetros. Ahora, ¿se imagina que en esa época no es que él iba a una agencia y se compraba un colectivo o iba a esperar en el VIP su vuelo y su escala tal vez en Buenos Aires? Era en parte barco y en parte tierra. 1.500 kilómetros. Así que prácticamente es como si fuera que él dice, bueno, de Asunción voy a ir a Iquique, pero antes voy a ir a San Pablo. Ahora, quiero meterles en esto y por qué era una prioridad antes de ir a visitar y pasar bien con los romanos. ¿Por qué era una prioridad? Porque si era una ofrenda que simplemente él había recogido de los de Macedonia y Acaya, ¿por qué no mandar Pablo a una persona que dé la ofrenda? ¿Verdad? Sería, Pablo, decirle a Timoteo, o decirle a Tito, o a Epafrodito, que lleve la ofrenda 1.500 kilómetros y anda a España y de camino visitar a los romanos. ¿Verdad? Uno diría, ay Pablo, te faltó asesoramiento. Pero esta ofrenda era una prioridad por su enorme contenido simbólico. No era solo una ofrenda. Y si solamente estás viendo ayuda social, permitime decirte que estás empobreciendo el texto. No era solamente ayuda social. La iglesia no es una institución que tiene como fin principal ayudar a los pobres. No lo es. Es una función accesoria el ayudar a los pobres. Nuestra principal misión es predicar el evangelio del Señor Jesucristo y de paso ayudar a las personas con necesidad material. Si entendemos eso, vamos por buen camino. De hecho, que al que les des pan, hermano, le va a volver a crujir el estómago en 4 o 5 horas. Pero al que les des el pan de vida, no volverá a tener hambre jamás. Amén. Entonces, ¿es verdad que la ayuda era importante y que él pudo haber enviado esta ayuda por medio de otra persona? Pablo, son 1.500 kilómetros. Pero la razón por la cual Pablo en persona quiso llevar la ofrenda de las iglesias, de estas iglesias gentiles, a la iglesia judía en Jerusalén, era porque esta ofrenda era un gesto de amor y de reconciliación entre dos facciones y dos grupos que en la iglesia primitiva naciente había roces. Los judíos creyeron, muchos de ellos, en Jesucristo, pero ellos no podían concebir que en el mismo pueblo de Dios sean introducidos así nomás los gentiles incircuncisos. Había problemas con eso. Habían discusiones. Ustedes pueden leer lo que ocurrió en Hechos capítulo 15. Hubo un gran concilio, un debate, una discusión de qué es necesario que haga un gentil para ser un creyente. Y los judaizantes estaban una y otra vez alborotando a los judíos como para que ellos rechacen a los gentiles. De hecho, que hasta Pedro mismo cayó en eso. Así que no era solamente una ofrenda, era una forma de que los gentiles, que las iglesias gentiles demuestren amor para las iglesias judías y que sea un gesto de reconciliación entre ambos grupos. Así que esto era una prioridad para Pablo. Amerita los 1.500 kilómetros, hermanos. Que vaya yo hasta allá con la ofrenda de los gentiles para que los judíos en Jerusalén, que estaban pasando sumamente mal, lo habían perdido muchos de ellos, todo su estatus social, sus formas de sustento, estaban pasando mal.
Ahora Pablo venía con la ofrenda de aquellos que muchos de ellos despreciaban. Así que es como si fuera que Pablo dice, yo tengo que ir a dar esa ofrenda. Es una prioridad. Y una vez más, Romanos, me encantaría ir a pasar tiempo con ustedes. Hace años que estoy pensando en eso. Ya he cumplido mi labor aquí, porque no teniendo más campos en estas regiones, quiere decir que estableció ciudades en donde él quiso establecer. Cumplió su plan en esta ocasión, su objetivo, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, voy a pasar por ahí. Pero antes tengo que hacer esto. Es importantísimo que haga esto. Dice un comentarista, Pablo tenía el firme compromiso de llevar esa ofrenda junto con los representantes de las iglesias gentiles que la habían dado, con el fin de promover la armonía dentro del cuerpo de Cristo. Y hermano, imagínate, están haciendo la iglesia aquí y ya había peleas. Esto ayuda a que no idealicemos tampoco a la iglesia primitiva. Y una de las cosas que Pablo se abstiene de decir y omite aquí es que él mismo instruyó a los de Acaya y Macedonia a que ellos den esta ofrenda. Eso está en 1 Corintios 16, 1 al 4, 2 Corintios 8 al 9. Y hay algo que hace aún más grande esta ofrenda, es que tanto Acaya como Macedonia eran iglesias que en su mayor parte los hermanos también eran muy pobres, hermanos. No es una ofrenda de Corinto, donde en su mayoría había gente pudiente. De hecho, que ese poder adquisitivo hizo que ellos cometan muchos excesos. Tanto Macedonia como Acaya eran iglesias donde en su mayoría había gente pobre. Y dieron mucho más de lo que podían. Pero había un gesto de amor para con hermanos que estaban pasando mal. Había una deuda que ellos tenían en cuanto a, ellos son el olivo natural, somos el injerto nosotros. Así que ellos, con una especie de deuda, les enviaron estas ofrendas como una expresión de amor y de reconciliación. Así que una vez más Pablo está dando un motivo por el cual no está pudiendo ir. Porque había una prioridad, hacer esta obra de reconciliación por medio de una ofrenda. Ahora, en el segundo punto que yo quiero mostrarles hoy es la planificación de Pablo en sí. Pablo planificó su viaje, pero el planificar no está en colisión, no se contrapone con el concepto de providencia, y eso voy a explicar en un momento dado. Dice en el versículo 23, vamos de nuevo, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros. Repito, Pablo ahora quiere ir a un extremo de Europa. Ya está todo planeado. Él tenía pensado llevar la ofrenda, después de llevar la ofrenda, pasar un tiempo con los de Jerusalén, ahí recién ir a España, pasar con los hermanos en Roma. Estaba la planificación hecha. Planificar, hermanos, es ser prudente. No indica que no confiamos en la fidelidad y en el poder del Señor. Dice un comentarista, esperar en la providencia del Señor
no es una actitud que excluya la planificación personal, diligente y prudente. Así que el creyente debe de planear a corto, mediano y largo plazo. Pero a la vez que el creyente planea, hace planes, ya sea por escrito o mentalmente, debe de abandonarse confiadamente a la providencia del Señor. Y aquí la pregunta es, bueno, soy nuevo aquí, jamás he leído confesiones, tratados. Pastor, ¿qué es la providencia? Y te lo voy a poner en un sentido sencillo, porque hay tratados y tomos que hablan de la providencia de Dios. Habla la Confesión de Londres en su capítulo 5, también Westminster, el Catecismo Menor en su reedición, me gusta cómo está en el del 1855. Así que podemos estudiar de la providencia días y días. Pero para hacértelo sencillo, para que los niños que están completando esto puedan poner aquí algo, la providencia es el gobierno de Dios sobre absolutamente todas las cosas. Dios tiene el control y gobierna sobre todas las cosas. Nada escapa de su mano. Nada. Ni el más vil demonio en el lugar más recóndito del mundo se mueve sin que Él lo decrete. Job 1 es una manifestación de la providencia de Dios. Esto quiere decir que inclusive hasta las obras malas con las obras buenas tienen como resultado que Dios sea glorificado, aunque Dios castigue después esas obras malas. Dios tiene el control de absolutamente todo. Así que cuando hablamos de hacer planes, el creyente debe de hacer sus planes, debe de proyectarse, pero totalmente abandonado a lo que Dios quiera, a la voluntad del Señor, a su santa providencia, a su control y gobierno absoluto del universo. Amén. Así que probablemente alguno de ustedes diga, este año me caso con ella. Sí, seguro. Este año voy a enamorarle este año voy a ahorrar tanto. Este año voy a adelantar todas mis materias. Las que no hice en 5 años voy a hacer este año. Este año voy a cancelar mi préstamo. Este año voy a viajar a tal lugar. Y voy a hacer así, asá, voy a apartar esto. Este año ese auto es mío. Este año voy a entrar en el seminario. Este año voy a... Hermanos, puedo hacer muchos planes, muchísimos. Ahora, el cristiano debe de planificar, pero a la vez abandonarse confiada y completamente a la providencia del Señor. Amén. Porque probablemente te cases, pero no con ella. Es posible, ¿verdad? O probablemente tengas ese auto, pero no el que querías. O probablemente este sea el año del colectivo, hermano. También puede ser, ¿eh? La planificación y la verdad de la providencia son dos cosas que no se contraponen, no colisionan. De hecho, que ambos son conceptos bíblicos. Repito, el punto es que nuestros planes, por más minuciosos, cuidadosos que sean, deben estar completamente entregados al Señor, aceptando con mansedumbre y humildad cuando nuestro Rey y soberano Dios cambia completamente nuestros planes o los modifica en algo. Si yo te llevara al año pasado, a esta fecha, pensando en el 2023, yo te podría preguntar, hace un año, ¿está todo como pensabas que iba a estar? Y uno podría decir, jamás esperé que iba a estar ahora donde estoy. Para bien o para mal, ¿eh? Jamás, pastor, hace un año estaba
en una situación, estaba con ciertas personas, y hoy estoy totalmente en otro lugar. Y hermanos, es exactamente lo que ocurrió con el apóstol Pablo y su planificación. Repito, estoy en Corinto, dice Pablo. Quiero ir a España. De paso voy a visitar a los romanos. Pero antes tengo una prioridad, ir a Jerusalén, llevar la ofrenda, pasar tiempo con ellos, propiciar la reconciliación entre gentiles y judíos, y una vez que yo haya consolidado eso, voy a ir a... Bueno, no pasó nada de eso. No pasó. Pero estuvo bien que lo haya planificado. Amén. Porque fue a Jerusalén y se le armó, hermano, la que no te imaginas. De Jerusalén fue a Roma, pero preso. Y nada de ir por un viaje y pasar ahí por Roma mientras voy a España para que nos gocemos un poco, porque así, ¿verdad? Nos gocemos un poco y voy a España. Hermano, fue preso. Y esto es algo muy importante que entender. Si él iba a Roma según sus planes y sus medios, Pablo sería un predicador que merodearía Roma. Estaría en esta iglesia, en esta otra iglesia, en esta acá, en la catacumba. Así que cuando él fue a Roma de la manera que Dios quiso, no como él planeó, él fue insertado a Roma en el seno del imperio. Y predicó a nada más y nada menos que la guardia imperial del emperador, paga la redundancia. De tal manera que inclusive había gente en el pretorio, en la guardia presidencial, sería contemporáneamente hablando, que estaban creyendo. De hecho, que de ahí escribe la carta a los filipenses. Los de la casa del César os saludan. Y no hay registros que en su vida haya llegado a España. No hay. Poco tiempo después fue liberado, encarcelado, fue un poquito por aquí, por allá, y luego lo matan. Así que es exactamente lo que ocurrió con el apóstol Pablo. El Señor modificó sus planes completamente. Y repito, no hay datos serios que haya llegado alguna vez a España. Y no llegó a Roma de la manera que él hubiese querido. Escribe alguien, hacer planes sensatos y cuidadosos para servir a Dios no entra en conflicto con la confianza y el sano abandono a su providencia. Y así también la confianza en su providencia no es una excusa para dejar de hacer planes. Así que el plan de pasar de visita por Roma mientras se iba a España para compartir con ellos, bueno, así no pasó. El Señor modificó completamente esto. Pablo decía, quiero ser encaminado. Voy a ir con ustedes de paso para ser encaminado. Eso significa para recibir un poco de ayuda material, tal vez algún guía para que me encamine a España. Dice en el versículo 24, en la última parte, una vez que haya gozado con vosotros. De hecho, que más adelante dice en el versículo 29, Pablo que él tenía una esperanza de que el tiempo entre los romanos sea sumamente provechoso. Dice en el 29, dice que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo, cosa que pasó, pero repito, pero no de la manera que él hubiese querido que pasara. Y eso nos lleva al tercer punto, del versículo 30 al 33, donde él dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que
para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros. El tercer punto es el siguiente: la planificación y la oración. Una herramienta fundamental, clave y vital a la hora de hacer un plan, hermanos, es la oración. Amén. La oración es una manifestación de entrega, de humillación, de dependencia. Así que es una herramienta clave a la hora de hacer planes. Pablo sabe esto y ahora ruega a los hermanos en Roma que le ayuden en oración. Y por favor, vean la palabra que dice, les ruego. Pablo está rogando. Por esto os ruego, lo necesito, les suplico que oren. Y Pablo comienza una serie de peticiones. De hecho, que en la Reina Valera dice que me ayudéis orando por mí a Dios. Otra versión, por ejemplo, la de las Américas, dice que os esforcéis juntamente conmigo. Esfuércense juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. Y otra versión dice que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Les ruego. Así que la idea del verso es clara, y es que la oración es una forma de entrar en batalla y en la guerra espiritual. Dice un teólogo, nuestras mentes finitas no pueden reconciliar el poder de la oración con la soberanía de Dios. Pero en Santiago capítulo 15, 16 dice claramente que la oración eficaz del justo puede mucho. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Jesús mismo dice, pidan, llamen, busquen. Y hay incontables textos que hablan acerca del que el cristiano debe de orar. Y Pablo hace una serie de peticiones y quiero mostrarles estas tres peticiones específicas que tiene Pablo. Primer pedido, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Así que Pablo pide por seguridad. Porque habían personas que se oponían al evangelio al punto tal que podrían atentar en contra de la vida de Pablo. Así que Pablo dice, yo les ruego que oren, porque voy a un lugar muy peligroso ahora y les pido que sea librado de aquellos que se oponen al evangelio que están en Judea. Segunda petición, que la ofrenda de los santos en Jerusalén sea aceptada. Y uno dice, ¿por qué no te aceptarían la ofrenda? Porque podría existir orgullo en algunos judíos creyentes que digan, no, de ellos no. Y tal vez ese desplante provoque que los judíos, que los creyentes gentiles se enfurezcan con los. Así que si no se entiende el contexto, no se entiende por qué está pidiendo, él está rogando que esto ocurra. Que la ofrenda a los santos en Jerusalén sea aceptada, se acepta. Es muy importante para el avance del reino la aceptación de esta ofrenda. Les pido que oren, que rueguen conmigo, que se unan conmigo en esta lucha para que eso ocurra. Repito, Pablo no solo era el apóstol de los gentiles, sino que también se había dado a la tarea de la integración entre gentiles y judíos. Que ellos entiendan de una vez que la sangre de Cristo había derribado el muro que dividía a estos dos grupos. Y de ambos pueblos hizo, otra vez, de ambos pueblos hizo. Así que ya saben cómo es el pueblo de Dios hoy. Un árbol donde hay judíos y gentiles.
Pablo estaba promoviendo la reconciliación entre ambos. Y la tercera petición, que como dice un comentarista, es la más personal de todas ellas, es para que llegue con gozo a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado, que pase bien ahí con ustedes. Oren, porque yo quiero estar con ustedes. Por prioridades no lo pude hacer. Lo he planeado muchas veces. Dios me ha modificado los planes. Pero es mi deseo estar con ustedes. Así que el Señor concedió a Pablo, y volvemos al principio. El Señor concedió a Pablo muchas de sus peticiones. Otras no. De hecho, que recuerdo en Corinto que dice, 3 veces pedí al Señor que me saque este aguijón, que me abofetea, este enviado de Satanás que está ahí. Y Dios me dijo, bástate de mi gracia. Como que le dijo, conformate con entender que lo que tenés ni siquiera te lo mereces. No te voy a sacar eso. Porque esto te debilita, Pablo. Y necesitas estar débil. ¿Qué? Porque cuando entendés que sos débil, en verdad sos fuerte porque dependés de mí. Hermano, el inconverso escucha esto y dice, me están hablando en mandarín, no entiendo la menor. Está bien, Dios toque tu corazón. Así que Pablo oró al Señor muchas veces, planificó cosas y repito, muchas veces Dios concedió sus peticiones. Otras simplemente no. Otras se las concedió en parte. Y otras se las concedió, pero no como él hubiera querido. Y otras, mucho más de lo que él pudo imaginar. Mucho más. Como por ejemplo su ida a Roma. Hermanos, Pablo fue a Roma gratis. Bajo el auspicio de el imperio de Roma. Todo pago. Con escolta y todo. Así que Pablo fue librado de los rebeldes en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Hicieron un pacto para matarlo. Pablo fue librado de los rebeldes en Jerusalén. ¿Y saben la custodia que hizo el Señor que venga para cuidar a Pablo? ¿Se acuerdan lo que dice el libro de Hechos? Fue librado, pero no de la manera que él creyó ser librado. Fue a Roma, pero no de la manera que él creyó que iba a ir a Roma. Pero el Señor hizo mucho más de lo que él esperaba. Mucho más. Así que aplicando a nosotros esto, podemos pensar en el futuro e inclusive hacer un planeamiento formal, detallado, mental. Este año voy a ahorrar tanto, repito, me compraré esta casa, este auto, pagaré esta deuda, me casaré con él, con ella, le pediré la mano a fulanita. Este año es mi año, voy a enamorar a fulana, voy a viajar a tal lugar, a hacer tal negocio. Podemos hacer una infinidad de planes, pero debemos vivir en y por la voluntad del Señor. En y por la voluntad del Señor. Como dice Pablo, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Y este es el principio que encaminó y dirigió la vida de este hombre. Vivir por la voluntad del Señor. Así como Santiago dice, si Dios quiere. Esto implica que cuando Dios modifique nuestros planes, los cancele, los reencamine o los apruebe en parte, hermanos, debemos de adoptar una postura, una actitud correcta como siervos suyos. Somos suyos. Amén.
A la hora de pensar en el futuro debemos de hacerlo en el temor del Señor, ordenando correctamente prioridades. Prioridades por encima de deseos, por más buenos que estos deseos sean. Y si hay cosas que tienen que ser postergadas, que sean postergadas, pues. Y es vital comprender la importancia de la oración a la hora de pensar en hacer algo. Y también lo importante de entender en que debemos de apoyarnos en otros para que oren por nosotros. Somos propiedad del Señor, somos siervos suyos, somos esclavos de Jesucristo. Somos suyos. Y el Señor puede hacer con nosotros lo que mejor le parezca. Amén. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Padre, te entregamos todos nuestros planes, Señor. Absolutamente todos. No tenemos la menor idea en dónde vamos a estar de aquí a un año, ni de aquí a 24 horas. Te entregamos absolutamente todo. Señor, creemos que es prudente trazar un itinerario, una hoja de ruta, pero estamos abandonados a tu providencia, Señor, porque tu voluntad es sana, justa y perfecta. Gracias por mostrarnos esto en la vida de Pablo. Gracias, Señor. Este hombre te amó y entregó toda su vida para el avance de tu reino. Hizo planes, pero hiciste mucho más allá de lo que él pudo imaginar. Ayúdanos, Señor, a vivir en y por la hermosa verdad de que estamos aquí por tu voluntad, Señor. Te amamos, Jesús, y te ruego que nos guíes con tu Espíritu Santo paso a paso. En tu santo nombre. Amén.